Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Antonio por la presentación y también agradecer a la compañera Maya Bravo, que ahora mismo no se encuentra aquí, que toda su dedicación durante los días previos al Congreso, ya que gracias a su ayuda pues hemos conseguido pues bastante, ¿no? Como bien ha dicho el compañero, se trata de una gira, la cual ha pasado ya por 10 ciudades y en este caso pues hacemos parada en Oviedo. Hoy tenemos el gusto de presentarle, o mejor dicho, tengo el gusto de presentarle a Jorge Fernández del Valle, catedrático de Intervención Psicosocial de esta casa, de la Universidad de Oviedo, director del Grupo de Investigación en Familia e Infancia. El señor Fernández trabaja diversas líneas de investigación, en la cual podemos remarcar la evaluación de programas de acogimiento, tanto residencial y familiar, y el desarrollo de instrumentos que faciliten la labor de los profesionales en este ámbito. Además, pertenece a grupos internacionales, como la red de Intrac, ¿no?, de investigación sobre transiciones a la vida independiente desde la protección infantil, International Research Network on Foster Care, Red APFEL para la promoción del acogimiento familiar en Europa, y bueno, entre otras cosas. Y vamos a oír una gran intervención que lleva por título La protección de la infancia en riesgo y desamparo, retos y cuestiones a debate. Pues sin más rodeos, os dejo con Jorge, que sin más, ahí está. Muchísimas gracias, Jorge. Muy bien. Bien, pues buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a Oviedo y a esta casa. Efectivamente, mi compañera Maya Bravo estuvo en contacto con la organización de la gira para añadir esta escala a vuestro proyecto y en el último momento ella no podía venir hoy a la charla y de alguna manera la sustituyo yo, ¿no? Pero bueno, desearos mucha suerte y felicitaros también por la iniciativa novedosa, ¿no?, de otra manera de hacer las cosas y de hacer un poco de campaña a favor de la infancia y de este sistema. Bueno, el título es el que estaba puesto ya y evidentemente es muy global, ¿no?, muy amplio. Yo no voy a pretender hablar de todas esas cosas pendientes, ¿no? Hay muchas, sí, de las que, de alguna manera me interese más personalmente remarcar, y luego, si alguien está interesado en debatir alguna otra cosa o algún otro tema, pues lo podemos añadir. Bueno, por sentar algunos conceptos básicos sobre los que luego voy a referirme a la hora de hablar de cuáles son los retos que tenemos pendientes, en este país hemos hecho una transición relativamente reciente, desde los años 70, desde los años 80, desde un modelo que teníamos de protección de la infancia que yo denominaría de menores, ¿no?, porque se basaba en la protección justamente solamente de los menores de edad. Quiero decir con eso que cuando se intervenía en protección a la infancia hasta los años 80, el foco de atención era cubrir las necesidades de los niños que estuvieran en situaciones de desprotección, con independencia de lo que ocurriera luego con sus familias y en sus familias. De tal manera que en los años 70 o hasta los años 70, bien entrados los 80 incluso, cuando un menor de edad estaba en situaciones de abandono, semiabandono, de maltrato en sus familias, la medida básicamente, como pongo ahí, era de rescate, es decir, se sacaba al niño de la familia, se lo colocaba
en una institución, que era la respuesta que teníamos entonces, y en esa institución el niño seguía su vida. Si el niño tenía 3 años, pues seguía su vida hasta que fuera mayor de edad, hasta que tuviera alguna otra solución. Pero eran medidas, como digo, muy focalizadas en sacar a los niños de sus familias para que no estuvieran viviendo situaciones muy negativas, pero al no intervenir sobre la familia ni modificar ninguna de las cuestiones básicas de ese entorno, pues lógicamente los niños quedaban incluidos en esas instituciones de por vida, que es lo que llamaríamos la institucionalización de la infancia. Eso eran alternativas a la familia, por tanto. La institución en España ha sido una alternativa a la vida familiar para todos estos niños. También entendiendo, esto es importante, que hasta los años 80 los niños que estaban protegidos por el Estado eran niños fundamentalmente de familias donde había problemas de alcoholismo, donde había problemas de salud mental, donde había problemas de una mujer que se dedicaba a la prostitución. No necesariamente esto implicando malos tratos a los niños, ¿no? De tal modo que hasta esos años, si una familia se acercaba al Patronato de Protección de Menores, por ejemplo, y solicitaba que se le ayudara porque tenían 6 hijos, el marido era alcohólico, la mujer no tenía con qué darles de comer, pues entonces se les tutelaba, ¿no? Se les incluía en una institución. Y no se puede decir que haya ahí una forma de maltrato, ¿no? De tal manera que la institucionalización de la infancia en España hasta los años 80 es una institucionalización, es una especie de rescate, ¿no? De sacarlos de las familias, pero incluso con la colaboración, incluso a petición de las propias familias. Cuando pensamos en maltrato infantil y en intervención en maltrato infantil, normalmente pensamos en niños que han sido maltratados, donde hay una denuncia. Bueno, eso corresponde mucho a nuestros tiempos. Las denuncias por maltrato en los años 70, igual que ocurría, por hacer un paralelismo con los temas de violencia de género, pues prácticamente no existían tampoco, ¿no? Lo que pasaba con los niños en sus familias pertenecía al ámbito de lo privado y era muy difícil que se pusieran en marcha mecanismos, salvo en situaciones muy flagrantes. Se calcula que en los menores que teníamos acogidos en instituciones en los años 70 y 80, un 80% responden a perfiles de pobreza y de situaciones de marginalidad, pero no necesariamente de víctimas de maltrato tal como hoy lo entendemos. Bueno, con los cambios legales que hay, sobre todo a partir del año 87, con la modificación, con la puesta en marcha de una nueva ley, de un nuevo marco legal para la protección a la infancia, se producen cambios muy importantes y yo creo que el marco más importante para entender es que se pasa de un servicio, de una planificación de intervención basada en los menores a una basada en las familias. Lo que se va a entender en el nuevo modelo es que si los niños están mal es porque sus familias están mal y lógicamente hay que ir a la causa de los problemas y no solo a sus consecuencias. En ese sentido, el nuevo modelo va a establecer que se tiene que intervenir con las familias que tienen problemas en el cuidado de sus hijos, del tipo que sean, y que fundamentalmente lo que hay que ofertar a las familias son ayudas. De tal manera que las familias que tienen situaciones económicas muy graves y no pueden mantener a sus hijos, lo que no necesitaríamos es apartarles a sus hijos, incluso estando de acuerdo con ellos, ¿no? Sino que ellos puedan tener a sus hijos y que haya unas medidas, pues como tenemos ahora el salario social o cualquier otra que permita ayudas económicas para tener a los hijos en su propia casa. Además, si los niños por cualquier razón son apartados de su familia, la ley lo que prevé es que la situación ideal es que los niños regresen con su familia. Por tanto, incluso cuando haya habido problemas de maltrato, de negligencia de cualquier tipo, lo que la ley propone es que la primera medida o la primera hipótesis a desarrollar es que ese niño pueda volver con su familia. Y de nuevo, entonces, lo que hace falta es trabajar con esas familias que han tenido problemas en el cuidado de sus hijos, que han sido negligentes o maltratadoras de alguna manera, y tratar de que esas familias traten bien a sus hijos y no sean negligentes. Por lo tanto, el foco cambia, casi diría yo que radicalmente, ¿no? De centrarnos en la infancia a centrarnos en la familia. Y como se verá luego, muchos de los retos pendientes que tenemos en el sistema de protección en España y en muchos otros países tienen que ver con trabajar con las familias. Trabajar con los niños, en cierto modo, es más fácil. Uno los recoge y los coloca, ¿no?, en centros de protección y de alguna manera los tenemos ya protegidos por definición, pero trabajar con las familias es una cosa bastante más complicada. Por lo tanto,
trabajamos a los niños en el contexto de sus familias, trabajamos con las familias, procuramos que los niños vivan en familias, y aquí viene otra segunda consecuencia de esta reforma, y es lo que llamo soluciones familiares. Un niño que puede volver con su familia, volverá con su familia, pero si no puede volver con su familia, tendrá que ir con otra familia. Lo que no va a permitirse a partir de esta ley es que los niños vivan en instituciones de por vida. Ese no es el lugar adecuado para desarrollarse. Por lo tanto, pueden estar acogidos en instituciones durante un tiempo determinado mientras se busca una mejor solución, pero esa no es la solución. Los niños tienen que vivir en familias, en la suya o en otra alternativa. Así que este es un cambio de filosofía que es el que inspira casi todas las cosas que venimos haciendo, y los grandes retos que tenemos por delante precisamente son la profundización y la forma de armar, ¿no?, esta filosofía en la práctica. Nuestra legislación establece, como seguramente que sabrán, pero por si acaso lo dejamos ya así sentado, dos tipos de situaciones de desprotección para la infancia. En la ley de 1987, en la primera gran reforma legal, se definió solamente el desamparo. El desamparo era una situación tal en la que el niño estaba muy desprotegido o gravemente desprotegido, y en la que entonces la administración tendría que tutelar a ese niño y apartarlo de la familia. Estamos hablando de malos tratos graves, negligencias, abusos, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 87 la ley lo que dice es que para separar a un niño de una familia tiene que haber desamparo. Por tanto, aquellos niños de la desprotección de los 70-80 no hubieran entrado hoy día si no habían recibido graves situaciones de maltrato. Y en segundo lugar, si se produce el desamparo, obligadamente se ha de intervenir y obligadamente se ha de tutelar a ese menor, con toda esa filosofía detrás de que tenga que volver a su familia, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasó es que andando el tiempo se vio que era definir solamente el desamparo como obligatorio para intervenir generaba que hubiera muchos niños que no estaban en situaciones graves, con los que no se intervenía, por tanto, porque no era obligatorio, hasta que no caía ya en una situación grave y entonces era obligatorio intervenir, ¿no? Esto es algo así como si en la medicina no fuera obligatorio intervenir nada más que cuando uno está enfermo, ¿no?, y por lo demás no hubiera que trabajar en nada. Entonces, en nuestra ley orgánica del año 96, que incorpora casi todo lo de la ley 2187, en el año 96 la ley orgánica da un avance muy importante al definir que hay que intervenir no solo en el desamparo obligatoriamente, sino que hay que intervenir también en situaciones de riesgo. Lo define así. El riesgo sería aquella situación en la que de no intervenir muy probablemente el niño acabará en desamparo con el tiempo. Por lo tanto, podríamos ver que en una familia el niño no ha recibido malos tratos, pero hay un problema de falta de control del niño, con problemas de asistencia a la escuela, con problemas... Bueno, pues en esas situaciones hay que intervenir ahora. Y la ley no establece que eso sea opcional, establece que es obligatorio intervenir en situaciones de riesgo. Entonces ahora el sistema de protección tiene que, digamos, clasificar las situaciones en esos dos niveles, el riesgo por un lado y el desamparo por otro. A partir de aquí se puede entender, y por eso he dibujado esa raya, porque es una raya muy drástica y muy dramática. La diferencia, una de ellas importante, es que si un menor está en desamparo, debemos separarlo de su familia, mientras que si un menor está en riesgo, puede continuar viviendo con su familia. Y eso implica un reto muy importante, y es el evaluar bien las situaciones de desamparo, de desprotección de los menores, ¿no? Tenemos que ver si los casos son de riesgo o son de desamparo, porque las medidas a adoptar son muy diferentes. Y eso implica todo un conjunto de conocimientos, vamos a decir científicos, y de instrumentos técnicos para hacer esas evaluaciones. Recientemente ha habido avances muy importantes en este ámbito, pero quiero decir con eso que no depende de que a un técnico le parezca que esto es riesgo o esto es desamparo. Eso tiene que estar muy bien definido en algún sitio. Habitualmente las comunidades autónomas tienen sus manuales de intervención. Asturias lo tiene, por ejemplo, donde se define qué es una situación de riesgo y qué es una situación de desamparo, ¿no? Bien, dicho eso, cuando estamos en situaciones de riesgo, un momentito, aquí, es que cuando le doy al automático no salen las letras. ¿Se ve más o menos? Sí, vale.
En la zona de riesgo, los programas a desarrollar tienen que ver con la preservación familiar. Quiere decirse que en situaciones donde la desprotección no es grave, hay una obligación de intervenir y para ello se han desarrollado programas que llamamos de preservación familiar, cuyo objetivo viene a ser eso, ¿no? Tratar de preservar la convivencia en la familia de los niños con los adultos que le cuidan, normalmente con sus padres. Estos programas se han ido desarrollando ya desde el año 89 o 90 y son prácticamente en todos los lados de competencia municipal, de tal manera que los servicios sociales municipales tienen que tener programas que trabajen con familias en riesgo para que ese riesgo no llegue a ser un desamparo. Aquí en Asturias los llamamos EITAF, equipos de intervención técnica de apoyo a familia, en otros sitios tienen otras denominaciones. Y esta es una de las piedras básicas del sistema, porque si estos programas no funcionaran bien, es fácil entender que tendríamos muchos más desamparos, ¿no? Estos programas se encargan de mantener las situaciones sin que lleguen al desamparo y saliendo de la situación de riesgo en cuanto se pueda. Entonces tienen un papel crucial. Necesitarían indudablemente una gran inversión de recursos. No se ha hecho mal en España esto, en gran parte porque incluso con independencia de la ley de infancia, en el año 89 se puso en marcha el plan concertado para la prestación de servicios sociales en las entidades locales y ahí ya se incluía que iba a haber un programa que se llamaba entonces de familia y convivencia, que hoy día se llama de apoyo a familias, y que fue un poco la piedra sobre la que se articuló todo esto, ¿no? Pero luego me referiré algo más a este tema. Este es uno de los grandes retos que tenemos. Hay que seguir teniendo mejores programas de preservación familiar y trabajando mucho más intensamente con las familias. Si la situación no es de riesgo, sino que es de desamparo, o una situación de riesgo evolucionara hasta una situación de desamparo, entonces se produce inevitablemente la separación de los niños de sus familias, de sus tutores legales, ¿no? Y esa separación, lo que es importante destacar, es que tiene tres grandes posibles finalidades, ¿no? Una es, porque lo dice así ya la ley desde el 87, como comentábamos antes, la reunificación familiar, es decir, que los niños salen de su familia, pero la idea es trabajar con esa familia para que recuperen a sus hijos. Imaginemos el padre alcohólico, la madre alcohólica, ¿no?, que no sabe cuidar adecuadamente de sus hijos. Tenemos que retirar a los niños, pero esas personas pueden ponerse a tratamiento y recuperar posteriormente a sus hijos. Sería la situación idílica, ¿no? Si no fuera así, otra posible finalidad es que los niños, una vez separados de su familia y teniendo en cuenta que es definitivo, es decir, que los padres no van a poder hacerse cargo más de sus hijos, entonces lo que hay que hacer es buscar una nueva familia para estos niños, algo que se hace fundamentalmente a través de las adopciones. Pero últimamente cada vez más se trabaja, porque hay situaciones en las que se complican mucho las cosas para poder proceder a trámites de una adopción, a veces incluso por un acogimiento familiar, ¿no?, por colocar el niño en una familia y que esa familia actúe como los tutores de esos niños. Hay algunos casos, finalmente, si se quiere leer así, sería las separaciones son o para volver con tu familia o para buscarte una nueva familia. Y la verdad es que saliendo de eso no habría nada, ¿no? Es decir, el futuro es vivir otra vez en familia. El problema que tenemos es que en el sistema de protección tenemos muchos adolescentes, y además adolescentes mayores, de 16, 17 años. Y si imaginamos que estos adolescentes no pueden volver a su casa, y si pensamos que podrían ir a una nueva familia, nos toparíamos con dos problemas. Uno, que es difícil encontrar familias que quieran adoptar a alguien con 15 o 16 años. Y yo les añadiría, es muy difícil también que un adolescente quiera ser adoptado. A esas edades ya uno tiene su identidad y tiene sus perspectivas. Ocurre a veces, pero no es nada habitual. Más bien es algo muy extraordinario. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer si no podemos hacer ni una cosa ni la otra? Pues lo que se recomienda es acompañarlos hasta que cumplan los 18 años, teniéndolos acogidos o bien con la familia o bien en un centro de acogida, y acompañarlos hasta que cumplan los 18 años y más allá de los 18 años, ¿no? Por tanto, eso es lo que llamamos programas de independencia, de transición a la independencia. Por tanto, no siempre es posible una solución familiar. Esto es algo que la ley del 87 no vio claro, ¿no?, porque claramente establecía que la solución tenía que ser familiar. Bueno, no siempre puede ser así.
Y no pasa nada, si estamos trabajando con alguien que tiene 15 o 16 años, nos quedan 2 o 3 años para que alcance los 18, trabajamos intensamente dotándole de buenos recursos y trataremos de acompañarle luego para que se haga independiente. En realidad lo que hemos hecho es buscarle una nueva familia que se llama administración, ¿no? La administración va a convertirse en su tutor hasta que tenga los 18 años y en la principal fuente de apoyo que tenga después de los 18, o al menos eso debería ser. Vistas así las cosas, en los sistemas de protección, en el nuestro y yo creo que en los de todo el mundo, las diversas medidas con las que contamos para trabajar son las que ahí aparecen, ¿no? Y cuando normalmente se habla de medidas de protección a la infancia y de los retos que suponen, pues hay que referirse inevitablemente a esas 4 grandes áreas. Una es lo que tiene que ver con las intervenciones familiares, que como hemos dicho antes, son intervenciones que se realizan por servicios de proximidad, de servicios sociales municipales, y que intentan trabajar la preservación. O bien, también trabajan estos equipos cuando los niños han sido separados, pero hay que trabajar con la familia para que recuperen a sus hijos. Cuando los niños tienen que ser separados de sus familias, el problema es que hay que colocarlos en algún sitio, ¿no? Entonces hay 2 grandes respuestas. La tradicional, la que teníamos de toda la vida, yo diría de siglos y siglos, que eran las grandes instituciones, pues hoy día reconvertidas en lo que llamamos acogimiento residencial, es la colocación de los niños en hogares de acogida donde personal cualificado, particularmente en nuestro país, educadores sociales fundamentalmente, pues van a hacer un trabajo de parentalidad, de responsabilidad, de educación integral en todos los sentidos, ¿no? Lo que llamamos centros de menores, centros de acogida, hogares de protección, etcétera, etcétera. Bien, esos ya los teníamos, con lo cual lo que hemos hecho es reconvertir, ¿no?, su funcionamiento a que sean de tipo más familiar, en fin, de otra manera, diferente de las grandes instituciones anteriores. Y lo que la ley introduce en el año 87 en España y que no teníamos, y eso sí es un grave atraso con respecto a lo que ocurría en otros países europeos, es el acogimiento familiar. Es decir, la posibilidad de que el niño, en vez de ir a un hogar de protección, vaya a una familia que lo va a acoger y va a dedicarle tiempo y va a dedicarle toda la atención para que se sienta como un hijo más dentro de esa familia. Bien entendido que no es un hijo propio y bien entendido que no va a ser un hijo en el futuro, sino que está allí de una manera transitoria también. Entonces, la figura del acogimiento familiar, en primer lugar, ha costado mucho introducirla, puesto que cuando no existe esta cultura, por poner un ejemplo, en los Estados Unidos, en 1905, hace más de 100 años, hubo una reunión en la Casa Blanca, auspiciada por la primera dama, la mujer del presidente, que reunió a una serie de entidades de protección infantil e hicieron un manifiesto a favor del acogimiento familiar y no institucional, ¿no? Eso no se produjo nunca en España, hasta el año 87 que se hace esta ley, ¿no? Y todavía tenemos mucho acogimiento residencial, de buena calidad y haciendo las cosas bien, pero lo que no tenemos es mucho acogimiento familiar. Yo no diría si hay calidad o no, pero hay tan poquito lo que hacemos que habría que hacer mucho más. Y se debe a que hemos empezado en el año 87, por tanto hay otros países que nos llevan 50 años, 70 años de experiencia, y empezar desde cero el acogimiento familiar es difícil, ¿no? En una cultura donde eso no existe, donde sí es verdad que hemos trabajado intensivamente la adopción como una finalidad de que los niños tengan una familia para siempre, ¿no? Pues cuando uno intenta explicar lo que es el acogimiento familiar, y yo creo que nos pasa a todos, cuando das alguna charla por ahí, digamos, para gran público, pues la gente no entiende, pero ¿para qué quiere alguien un niño en su casa que no va a ser su hijo, ¿no? O si no tiene familia, ¿por qué no se lo pueden quedar, ¿no? No es más fácil hacer una adopción, en fin, complejidades que tiene esta percepción. Por tanto, sigue siendo en España difícil captar familias, y a veces difícil también mantenerlas y cuidarlas. Tenemos ahí un gran reto al que me voy a referir más tarde. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que cuando un niño no puede estar con su familia y debe estar acogido por la administración tiene que delegar en alguien el cuidado de ese niño, y lo hace o bien en establecimientos residenciales o bien con familias. Bueno, y finalmente tenemos una medida muy resolutiva
de las situaciones de desprotección, porque sí que es una medida definitiva, ¿no? El niño, mediante una adopción, cuando se dan las circunstancias apropiadas, es decir, que la familia o bien renuncia al niño o bien entra en un supuesto de no recuperable, entonces el niño puede pasar a ser adoptado por otra familia, ¿no? Esta es una medida, como se puede observar, muy drástica, por tanto va a estar reservada a unos casos casi siempre minoritarios, y la adopción sigue siendo un tema de amplia discusión a lo largo de todos los sistemas de protección en el mundo, ¿no? Es decir, en Suecia, por ejemplo, no se adopta a niños de protección. Un niño que tenga padres vivos, aunque sean maltratadores, si los padres no están de acuerdo en la adopción, no puede adoptarse. Y es un país como Suecia, ¿no? Poco sospechoso de retraso en los servicios sociales. Son formas de entender las cosas distintas. Lo que hacen ellos son formas de acogimiento familiar permanente, etcétera, etcétera, ¿no? En Holanda, aunque está permitido, se hace muy pocas veces, es muy excepcional también, y es, digamos, una especie de filosofía. Es decir, hay unos lazos de sangre, unos lazos biológicos ahí, que la ley no puede romper, salvo que ellos renuncien voluntariamente a esa situación. Bueno, cuestiones críticas a debate. Voy a enumerar unas cuantas y podemos hablar de muchas más si les apetece, ¿no? Pero yo destacaría algunas de las cuestiones más importantes. Bueno, cabría decir en primer lugar, y antes lo comentaba para la prensa que me preguntaba, de modo más general, el reto más importante que tenemos ahora sobre la mesa es hacer cumplir la reforma legal que acabamos de tener. En el mes de julio se reformó la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y es una reforma profunda, con muchos artículos nuevos, con muchas realidades nuevas, con obligaciones muy importantes a las comunidades autónomas, que son las responsables en nuestro país de ejecutar la protección. Y entonces ahí hay cambios muy importantes, ¿no? Yo creo que el reto más importante es cumplir la ley lo antes posible y llevar a cabo todas esas reformas. ¿Por qué lo digo así con esta premura y con esta prisa? Bueno, porque la ley se ha gestado en 2 o 3 años muy largos de debate en el Senado y en el Congreso. La primera comisión que se montó, la comisión que se montó para la reforma fue ya hace 3 años, ha tenido mucho retraso la ley, y lo que hace la ley es incorporar realidades que hace ya muchos años son nuevas, quiero decir que han dejado de ser nuevas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en menores extranjeros no acompañados como una realidad de nuestro sistema, la ley habla ahora de ellos, en el año 96 no hablaba de ellos, pero nosotros hemos tenido estos menores desde los años 90 también, ¿no? A finales, sobre todo, de los 90, a principios del año 2000, hemos tenido una entrada enorme. Hay algunas cosas que ya hacían mucha falta hace tiempo, como el tema de contemplar la transición a la vida adulta y trabajar con los mayores de 18 años que salen del sistema de protección, que ahora es obligatorio en esta ley, o la obligatoriedad que la ley establece también de que los niños menores de 3 años estén siempre en acogimiento familiar y no puedan ir a acogimiento residencial. Por lo tanto, claro, son mandatos, dichos así se explica muy rápido, pero claro, cumplir eso es muy complicado, ¿no? En Oviedo tenemos un hogar materno-infantil que tiene un grupo de niños relativamente numerosos, de 0 a 3 años, y eso, según la ley, no debería llevarse a cabo así. Entonces, bueno, para eso habrá que buscar otras modalidades y hacer otras cosas. Antes decía que tenemos poco acogimiento familiar. Si queremos sacar a niños de acogimiento residencial para llevarlos a familias, habrá que tener más familias. Y a lo mejor hay que buscarlas de maneras distintas o definirlas de maneras distintas. Por tanto, el reto, insisto, sería ese, cumplir la ley, que tiene muchos mandatos. Yo, en algunos de los retos que he planteado, tienen que ver con la reforma de ley, otros son un poco más antiguos, pero igual de urgentes. Bueno, yo empezaría por algún sitio, por la secuencia lógica, empezaría por la prevención. Hay que insistir muchísimo más en los temas de prevención, como en casi todos los problemas de la vida, ¿no? Pues estamos asistiendo en temas de violencia de género, por ejemplo, a que las estadísticas siguen, ¿no?, presentando unas cifras, bueno, problemáticas y que no tienen descensos importantes, ¿no? Y más allá de las estadísticas, los casos, ¿no?, y las víctimas que tenemos. Y sin duda todos estaríamos de acuerdo en pensar que lo que hace falta es prevenir más y que eso no suceda, más que poner en marcha medidas legales o medidas de intervención, que las tiene que haber, lógicamente, pero que ojalá no tuviéramos que hacerlas. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? El coste de sufrir malos tratos, el coste de intervenir con las familias, digo coste social, económico, psicológico, es enorme, ¿no? Por tanto,
Cosas que estamos haciendo y en las que hay que seguir trabajando. Sí que yo creo que en España ha habido un despegue importante de programas que llamamos de parentalidad positiva, de habilidades parentales, de entrenar a los padres a cuidar bien de sus hijos. Yo creo que una sociedad que consiga ese objetivo de que en términos generales sepan cuidar de sus hijos, pues va a ser una sociedad que tenga que intervenir menos en protección infantil. Y tenemos la suerte de contar con programas bastante bien hechos y que llevan bastantes años funcionando, desde los que hay en la Universidad de La Laguna, digo como origen porque ya se aplican en muchos otros sitios, ¿no? El que tenemos aquí en Asturias, del Departamento de Pedagogía, ¿no? De Raquel Amaya, que ya se ha instalado de alguna manera en los servicios aquí en Asturias. Bueno, son buenas prácticas, buenos ejemplos, hay otros 3 o 4 más por ahí, Baleares, etcétera, pero son programas que necesitarían mucha más intensidad todavía, mucha más ampliación para que tengan un impacto más fuerte, ¿no? En segundo lugar, estaría el tema de la conciencia ciudadana, ¿no? Trabajar mucho más con los ciudadanos todo lo que tiene que ver con la protección a la infancia, con el protagonismo en la protección a la infancia, con el rol que tiene que jugar todo el mundo como persona defensora, ¿no? De la infancia y de los más desfavorecidos. Y luego un aspecto que sigue siendo de los que más guerra nos dan, y es a la hora de prevenir, y sigo insistiendo, es la coordinación institucional, ¿no? La detección de situaciones de desprotección en el ámbito escolar, trabajar de una manera mucho más estrecha, definir mucho mejor los procedimientos. Se ha avanzado mucho en este tema en todas las comunidades, en algunas se han publicado manuales, en otras se ha trabajado intensamente, pero queda mucho camino por andar todavía. Y en el ámbito sanitario igual, ¿no? Es evidente que se ha mejorado muchísimo, en las urgencias cuando aparecen sospechas de malos tratos o de abusos hay toda una serie de protocolos y repertorios, pero hay otras cosas que tienen que ver con la pediatría en los niveles generales, ¿no? Y en el ámbito sanitario que habría que profundizar más. La prevención tiene que ser sin duda el principal aspecto a trabajar si se quiere tener una sociedad con menos niños maltratados. Y sí que es verdad que a veces cuesta encontrar cosas que funcionen y programas que funcionen, pero al menos la coordinación, la detección, la transmisión de información y las respuestas rápidas, eso ayudaría muchísimo, ¿no? Lo he dicho antes, para mí sigue siendo uno de los retos más importantes y yo diría que es en el que nos mantenemos con más retraso con respecto a los servicios sociales de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, por ejemplo, o del ámbito anglosajón. Seguimos teniendo escasez de acogimiento familiar. No hemos conseguido crear, bueno, y aquí hay el problema que es genérico, digo, no solo de servicios sociales, en muchos aspectos, nuestra estructura de Estado autonómico, ¿no? De tener 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, en la cual son entidades, cada una de ellas, responsables de sus propios servicios, lo que hace es que haya unas diferencias importantes. Este es uno de los temas en los que más diferencias hay. Cuando digo que tenemos poco acogimiento familiar, pues si estuviéramos hablando de la Diputación de Guipúzcoa no sería cierto, ¿no? Una población de 600.000 habitantes tiene 200 familias acogedoras. Nosotros en 1 millón de habitantes en Asturias tenemos 20 o 30, entonces hay diferencias muy importantes, ¿no? Pero en general falta una cultura del acogimiento, falta el que esto sea un hecho conocido, que la gente tenga experiencias, que sea visibilizado positivamente, ¿no? El valor del acogimiento familiar. Más bien ahora lo que hay es una tendencia de caramba, menudo lío, ¿no? Meterse a acoger uno y meter en su casa a un niño que no es suyo. Bueno, esto es algo que en otros países, por la práctica, por las experiencias que se producen, por la forma en que se apoya a las familias, es visto como algo positivo y algo normal, ¿no? Deberíamos tener programas sólidos y bien evaluados. ¿Cómo se prepara un acogedor? ¿Cómo se hace la selección? ¿Cómo se le hace el apoyo? ¿Cómo se hace que un niño encaje mejor en una familia? ¿Cómo se le ayuda a adaptarse? ¿Cómo progresan los niños? ¿Cómo evaluamos la calidad de los acogimientos? Bueno, todo eso está bastante por hacer. Hay acogimientos, pero no hay programas sólidos sobre este tema, ¿no? Lo que yo llamo ahí diversificar el acogimiento familiar, me refiero a abrir la oportunidad a hacer otras formas. Estamos en momentos difíciles,
debido a la situación de crisis económica, etcétera. Pedirle a las familias ahora que acojan en sus casas a otros niños no es el mejor momento, ¿no? Probablemente muchas familias lo que les gustaría es poder tratar a sus niños mejor, tener más recursos para cuidar de sus propios hijos. Quiero decir que el altruismo, cuando uno lo está pasando mal con su propia familia, ya es bastante complicado como para pedirle que haya acogimientos. En este sentido, si hubiéramos hecho acogimiento familiar en los años 60, 70, 80, hubiera sido bastante más fácil que hacerlo en los momentos actuales. Pero hay otras fórmulas que se pueden buscar, ¿no? Una de ellas, que no me cabe duda de que sería una buena solución en muchas comunidades y en términos generales en el Estado español, sería el acogimiento profesionalizado. Es decir, no pensar solamente en el acogimiento como algo que alguien hace de manera solidaria y voluntariosa y por la que le podemos remunerar en términos de compensación por 400 euros al mes para los gastos que le ocasiona el niño. Bueno, se podría pensar de otra manera, se podría decir, bueno, si hay una persona en esa casa, muchas veces la mujer, ¿no? Pero también tenemos bastantes acogedores varones en acogimiento profesional, que quiera dedicarse profesionalmente a esto, pues cuando tenga niños en su casa se dedicará a esto de manera profesional y tendrá 1, 2 o 3, los que se pueda, dependiendo de las circunstancias, y puede vivir con un sueldo, con un salario haciendo eso, ¿no? Cuando se habla de esto, yo en España solamente conozco la experiencia de la Diputación de Guipúzcoa porque hemos participado en el diseño de ese proyecto, tiene casi 30 familias profesionales acogedoras para casos más complicados habitualmente. Ha habido un intento de ponerlo en marcha en las Islas Canarias, ha habido también legislación en Cataluña para ponerlo en marcha, pero la práctica yo al menos no la he visto todavía, ¿no? Hay muy poquitas cosas. Cuando se habla de esto, en muchas ocasiones se ven cantidad de problemas, ¿no? Pero ¿cómo va a convertir a alguien en asalariado a una persona que va a trabajar 24 horas diarias, 365 días del año? ¿Qué va a pasar con las vacaciones? ¿Qué va a pasar con los descansos de fin de semana? Bueno, donde hay acogimiento profesional eso está solventado hace muchos años. No sé por dónde se ve el problema, ¿no? Y siempre el ejemplo que pongo es el mismo, que es terriblemente contundente. Cuando se habla de países que han hecho mucho acogimiento profesionalizado, si yo les dijera que esto se ha hecho en un pequeño departamento de Albania, pues dirían, hombre, claro, allí, ¿no? O un pequeño lugar de Suecia, en un pueblo remoto, no. Pero Francia, que es un país muy grande, tiene todo su acogimiento familiar profesionalizado, desde el año 2005. O sea, tampoco están experimentando ahora, ¿no? Así que hay miles y miles y miles de familias acogedoras en Francia que son profesionales y tienen sus estatutos, tienen su forma de funcionar, su acreditación como acogedor, sus equipos de apoyo, etcétera. Tienen problemas, como todo el mundo, como los que no tenemos familias profesionales, pero están dando respuesta a una enorme cantidad de niños con ese modelo. Lo que hemos hecho en Guipúzcoa precisamente es copiar el modelo francés. Prácticamente es lo que está funcionando allí. Hemos copiado. Copiar es bueno, ¿no? Cuando se hace de buenas ideas. Lo digo porque hay gente que se pone a pensar en cómo habría que hacer el profesional y se empieza a inventar cosas raras, ¿no? Como algunas de las propuestas que había en la ley catalana antes de que se hiciera la definitiva. Hablábamos, el acogimiento profesional será para tener en casa del orden de 7, 8 niños. Está usted inventando los centros de menores otra vez, ¿no? Pero a domicilio. No son 7, 8 niños. Estamos hablando de 1 o 2 en la propia casa, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, hay mucho trabajo que hacer por ahí y muchas cosas que nos podrían ir dando respuesta. Y luego un tema que tenemos en España, como muchos sabrán, es que cuando digo que tenemos pocas familias, bueno, en términos generales no es así. Tenemos muchos acogimientos familiares en España, lo que pasa es que la mayoría, en torno al 75%, son en familia extensa, es decir, están acogidos por abuelos. El caso de Asturias es paradigmático, ¿no? Nosotros en Asturias tenemos del orden de, no lo sé, en familia ajena puede haber 30 casos, 40 casos, bien, en familia extensa tenemos 700, la proporción es tremenda, ¿no? O la desproporción es tremenda. Pero en términos generales en el Estado ocurre eso, tenemos muchísimos abuelos, sobre todo abuelos, acogiendo a niños. Y bueno, ya que tenemos tantos, yo creo que habría que hacerlo bien, ¿no? Y prestarles el apoyo adecuado, mimarlos, cuidarlos, seleccionarlos y prestarles toda la atención debida. A veces, por ser en familia extensa, no se les paga igual que a los que están en familia ajena, los seguimientos son muy distantes, no se les acompaña en todo este proceso y bueno, merecería la pena explotar eso. Bueno, en cuanto al acogimiento residencial, hay varias reformas en marcha. Lo más importante en el acogimiento residencial, lo más importante que nos ha ocurrido es que hemos tenido que hacer frente a muy nuevos perfiles,
Efectivamente, aunque la ley diga que de ahora en adelante los niños de 0 a 3 años no deben estar en acogimiento, la verdad es que hay pocos en acogimiento comparado con los mayores. Normalmente las estadísticas, aunque no las tenemos a nivel estatal rigurosas, pero más o menos podríamos decir que el 75% de todos los menores en acogimiento residencial tienen más de 14 años. Es decir, que es un dispositivo, es un tipo de trabajo que está enfocado a la adolescencia fundamentalmente. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Bueno, que si trabajamos con adolescentes los problemas son inevitables. Primero porque es una etapa del desarrollo con saltos y cambios importantes, donde todas las familias que están criando adolescentes saben que ya no es lo mismo, ¿no?, que educar a los niños. Lo que ocurre es que aquí se añaden problemas emocionales, problemas conductuales, trastornos de conducta muchas veces, porque son niños que vienen de haber sido maltratados o de situaciones de desprotección muy graves, ¿no? Entonces se complican mucho más las cosas todavía. Hemos tenido también menores extranjeros no acompañados a los que habría que dar respuesta, los seguimos teniendo, pero muchos menos a día de hoy. Tenemos problemas serios también de salud mental, estoy hablando de problemas de esquizofrenia, de autismo, etcétera, que se añaden a situaciones de malos tratos. Por tanto, tenemos una población que es muy diferente a la que había hasta hace unos años. Por tanto, ¿qué necesitamos? Pues eso es en lo que estamos trabajando mucho, modelos de acogimiento residencial de carácter terapéutico. Es decir, son niños muy dañados los que nos van a venir, luego tenemos que saber cómo trabajar ese daño. No me refiero a convertir las casas de acogida en gabinetes de psicología clínica con un montón de terapeutas, sino que los educadores sepan cómo responder a esas situaciones y cómo crear un ambiente donde ese daño pues tenga posibilidades de ser superado. Y en este sentido es en el que estamos trabajando mucho con los educadores sociales, formación, cualificación, etcétera, etcétera. En temas de adopción, bueno, lo que sí hace la ley, la nueva reforma propone varias medidas muy interesantes de acortamiento de plazos de los procesos de adopción, que jurídicamente venían siendo muy complejos. Hay un tema que tenemos pendiente y que hay que acabar de rematar, que es la formación de los adoptantes antes de la adopción y el seguimiento posadoptivo para los problemas que les puedan ir surgiendo tras las adopciones, particularmente las que son un poco más arriesgadas, que son con niños un poco más mayores y niñas un poco más mayores, o adopción internacional, particularmente de casos que vienen de orfanatos donde han estado muchos años, etcétera, etcétera. La adopción internacional ha sido un boom tremendo que hemos tenido. Bueno, hoy día ha bajado mucho porque muchos países han cerrado la puerta a la salida de sus niños, pero sigue siendo un proceso delicado y un proceso en el que habría que dar mucha más formación y en el que habría que dar mucho más seguimiento. En términos generales, no hablando por medidas, vuelvo a insistir en el tema de la salud mental, no ahora hablando solo de acogimiento residencial. En acogimiento familiar tenemos muchos niños también que han sufrido serios daños y tenemos muchos niños en programas de intervención familiar que están en riesgo y tienen ya importantes problemas, ¿no? Entonces, la atención de la salud mental, lógicamente, no es protección de menores, pertenece al sistema de salud mental. Pero nuestro sistema de salud, concretamente el de salud mental infanto-juvenil, tiene unos recursos muy limitados, y eso está generando que a veces no haya respuestas a tiempo. Y eso merece la pena que sea coordinado y que sea pensado y que sea elaborado de una manera un poco mejor. En cualquier caso, desde el sistema de protección tenemos que detectar pronto qué casos son los que necesitan atención y buscarles, tener variedad de recursos. Muchos sistemas de protección a la infancia tienen sus propios recursos para que los niños puedan recibir estos tratamientos sin depender de las respuestas de salud mental, y es algo que seguramente habrá que seguir haciendo. Y luego hay otro tema junto con la salud, que es otra necesidad fundamental del desarrollo y que presenta importantes lagunas, y es la mejora de los estudios y de la cualificación de los menores acogidos. Se sabe de todos los estudios que se están haciendo que cuando los menores salen del acogimiento residencial o del acogimiento familiar, normalmente tienen un nivel escolar muy bajo, los niños que han estado en el sistema de protección, una bajísima cualificación. Eso les hace tener muchos problemas para la empleabilidad, particularmente a los jóvenes en un país como el nuestro, donde hay mucho paro juvenil y mucha competitividad. Y ahí no hay más solución que desarrollar, en el tiempo en que los niños estén acogidos, sea en familia o sea en hogares de acogida, esforzarse mucho más por los apoyos escolares, por detectar problemas, porque el que tiene problemas de atención o de hiperactividad tenga un apoyo que le permita superarlo.
El mejor indicador de lo que va a ser el futuro de una persona es lo que haya estudiado y el nivel de cualificación que tenga. Y uno de los temas más importantes que la ley ahora nos reclama intervenir, y hasta ahora era, digamos, voluntad de cada comunidad autónoma, es el apoyo a la vida adulta. Es decir, la ley, cuando los niños han estado tutelados por la administración antes de los 18 años, obliga a que se les presten servicios cuando ya han cumplido los 18. No por el hecho de cumplir 18 dejan de ser personas en protección. Por lo tanto, lo que no dice la ley es que hay que darles, ni que hay que ofrecerles, ¿no? Y creo que en este sentido la legislación catalana es un ejemplo formidable de trabajo, ¿no? Porque ya hace unos años que sí que estableció la obligación de dar estos servicios, y pongo ahí las áreas, ¿no?, en las que tienen prestaciones. Ingresos, 600 euros a la salida por un máximo de un año, formación, empleo, apoyo psicológico y jurídico. Tienen derecho a todos esos servicios durante el tiempo posterior a haber cumplido los 18 años. Ahí vamos a tener también que vernoslas con algunas transiciones más peliagudas, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes discapacidades, con los grandes trastornos de salud mental? ¿Quién se va a hacer cargo a partir de los 19 años? Y finalizo con probablemente el perfil más llamativo y más reciente, que es los menores que están fuera de control parental, los que llegan al sistema de protección por ejercer violencia contra sus padres, en los que indudablemente habría que haber... tendríamos que hacer una detección muy pronta de estos casos, no esperar a que las cosas lleguen a la violencia contra los padres, trabajar habilidades parentales, sobre todo en trabajo con adolescentes, y tener intervenciones familiares muy intensivas con estos casos. Muchos de estos casos nos van a llegar porque hay una medida judicial penal contra el menor por haber agredido a sus padres, del juez de menores, pero nos llega al sistema de protección muchas veces, ¿no? Entonces hay que trabajar eso antes de que esas cosas ocurran y ofertar a las familias tipos de servicios de orientación, porque estas familias, cuando tienen estos problemas, no saben a quién acudir. Tampoco es un tema para andar contándoselo a todo el mundo, que tu hijo está ya fuera de tu control o que te agrede. Por tanto, sería muy importante avanzar en esas cuestiones, ¿no? Relevancia política de la infancia. Como decía al principio, hay que insistir mucho en la conciencia ciudadana de la importancia de la infancia. Son ciudadanos no votantes, por tanto su relevancia política siempre está bastante mermada, ¿no? Y a cambio de eso, pues tenemos que trabajar, pues, otras personas en este tema, ¿no? Os dejo ahí una referencia para quien tenga interés en cuestiones comparativas de cómo está la protección a la infancia en varios países, un especial que hemos editado en la revista de Intervención Psicosocial, que lo podéis consultar en internet, está el número entero. Ahí se comparan 16 países, ¿no?, cómo está el sistema de protección. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer, porque la verdad que hemos oído, ¿no?, bastantes cositas en relación a la institucionalización, a la intervención con la familia, la evolución que ha habido en las leyes. Y la verdad es que precisamente esta mañana en el grupo de discusión hemos tratado bastantes temas que tienen muchísimo que ver con lo que hemos hablado, en relación a la prevención, a si los menores votan o no pueden votar, el apoyo, ¿no?, una vez que estos chicos se han emancipado, que ya no están, o mejor dicho, ya no precisan de la ayuda en centro, a lo cual yo todo le añadiría, ¿no?, como hemos registrado también en otras investigaciones, otras entrevistas, ¿no?, la necesidad de oír también a los técnicos que trabajan con estos colectivos, ¿no?, la necesidad de seguir avanzando cogidos de la mano, ¿no?, que no solamente quede a manos de los políticos, sino que nos escuchen. Has comentado el tema de la evaluación de las intervenciones, lo cual yo soy muy pesado en esto, porque terminan proyectos, se hacen intervenciones, pero no se recogen en condiciones los contenidos, ¿no? No se evalúan, y creo que precisa también de bastante consideración. Y por último, los contextos, ¿no?, porque te referías, ¿no?, en relación al riesgo y el desamparo, y la verdad que todo es genial.
Entonces, bueno, no sé si en la sala pues hay alguien que quiere lanzar una pregunta, alguien que está interesado en comentar algo, una reflexión. O si quiere, puede seguir abordando algo que te haya quedado al tintero. No que creí que no iba a llegar hasta el final, pero he llegado, así que... Sí, ¿no? Pues nada, sencillamente, aparte de la referencia que hemos dado ahí del número de la revista, en nuestra página web, que es jifi.es, tenéis un poco otros materiales que vamos colgando de proyectos que estamos haciendo. Ahora estamos trabajando bastante todo el tema de los problemas de salud mental. Esta mañana Carla ha estado haciendo una presentación o evaluación de calidad, que ha estado Silvia también, que son investigadoras de nuestro equipo. Y bueno, ahí podéis ver un poco las líneas y podéis ver algunos materiales que estamos colgando de cosas que estamos haciendo, ¿no? De herramientas para la evaluación o de proyectos de investigación en este ámbito. Pues bien, pues sin más, pues agradecerte de nuevo a ti, a la compañera Maya, vuestra ayuda y la intervención. Y bueno, sin más, pues hacemos 15 minutillos de descansito y volvemos.